Muy buenos días a todos. Hoy, 29 de noviembre del año 2022, estamos a escasos días, semanas de completar un año más. Y en esta oportunidad estamos ante el café virtual para presentación de experiencias en género y desarrollo urbano. Enfocamos a la participación de la mujer en la planificación, urbana. Sean todos muy bienvenidos a este segundo café. Estamos desarrollándolo en coordinación con la Secretaría General para la Integración Social de Centroamérica, SISCA. Saludo a la secretaria Anita Cetina y a su equipo como organizadores también de este encuentro, y al igual que deseo agradecer a la Presidencia Conjunta Costa Rica-México por priorizar los temas de vivienda y mujer en el plan de su presidencia conjunta. Así que este segundo café es un seguimiento, es una secuencia del café anterior y del simposio Vivienda y Mujer, que fue celebrado en el mes de mayo de este año, y que en este espacio tuvimos esa valiosa oportunidad de ver los diferentes marcos normativos y los instrumentos internacionales que están orientando el trabajo actual de nuestros países en la elaboración de proyectos, de iniciativas y programas enfocados en vivienda adecuada y sobre todo con perspectiva de género. Y es que todos sabemos que quizás hay dificultades aún para que la mujer mire concretado su derecho a la vivienda, y el no cumplimiento de este derecho acarrea muchas consecuencias para la familia, y una consecuencia, por ejemplo, es la dificultad para poder salir de la pobreza. Así que tenemos como referencia la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, que establece ese compromiso de los estados para adoptar reformas legislativas, administrativas, políticas públicas para proteger el derecho de la mujer al acceso pleno y equitativo a recursos económicos, y que esto incluya su derecho a la herencia, a la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos naturales y las tecnologías adecuadas. Así que con este contexto, junto con la secretaria general Cacetina y su equipo, identificamos la necesidad de abrir un espacio como este para profundizar en estos temas y especialmente en las experiencias que ya están construidas y probadas en los países. Así que por ello, el día de hoy contamos con la valiosa participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para presentar su experiencia construida en el tema de género y desarrollo urbano. Muy bien, así que con esa introducción vamos a darle el micrófono a la secretaria Anita Cetina para que también pueda saludar, y posteriormente trasladaremos la participación a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Secretaria Cetina, muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Un gusto saludar a todos y a todas aquí presentes desde la Secretaría de la Integración Social Centroamericana. Una vez más complacida de poder participar en este espacio en el marco de esa agenda de apoyo al sector vivienda y desarrollo urbano que vamos desarrollando de la mano junto con el proyecto Mesoamérica y nuestros países de la región. Queremos agradecerle a usted y a su equipo por haber organizado este café virtual, y
por supuesto, a la SEDATU de México por compartir esa experiencia. Para nosotros, poner en la mesa los temas de género es muy importante, particularmente, como sabemos históricamente, y bien lo decía usted, secretaria Fromm, los espacios se han diseñado siguiendo y perpetuando esos roles de género vinculados mayoritariamente a los hombres en el espacio público y a las mujeres en esos espacios privados, en el hogar, en tareas domésticas y de cuidado. Y por eso para nosotros en la región SICA es muy importante avanzar en estos procesos de desarrollo urbano más inclusivos, equitativos e igualitarios. Y tomar en cuenta los derechos de las mujeres y, por supuesto, el enfoque de género. Y esto para nosotros es importante porque ya es parte, es un eje transversal en nuestro plan para la implementación de la nueva agenda urbana que ha sido aprobado por nuestro Consejo de Vivienda y Asentamientos Humanos de la región centroamericana y República Dominicana. Queremos a través de estas experiencias como la que nos comparte México hoy, contribuir a que nos sirva como modelo para los países de la región. Queremos en estos procesos aprovechar este intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y la asesoría mutua que nos puedan ayudar más rápido en estos procesos de la inclusión de los derechos de las mujeres y también el enfoque de género. Así que agradecemos nuevamente a usted, directora, por organizar este espacio y reconocemos la generosidad de México para compartir su experiencia. Así que muchas gracias y deseamos que esta también sea una jornada de mucho provecho. Muchísimas gracias, secretaria Anita Cetina, por este trabajo conjunto que beneficia a nuestros países a través del intercambio de experiencias, gestión del conocimiento y también cooperación sur-sur. Muy bien. Quisiera entonces ahora pedirle al gerente de comunicaciones de Proyecto Mesoamérica que por favor nos guíe en el ejercicio de registro de fotografía. Ronald González, adelante por favor. Gracias, doctora Fromm. Buenos días a todos. Agradeceremos que podamos activar las cámaras, por favor, para que podamos hacer el respectivo registro de esta sesión. Muchísimas gracias. Están activando las cámaras. Muchísimas gracias. Se continúan activando. Y a la cuenta de 3 haré la captura para que estemos preparados. Se continúan activando las cámaras. Muchas gracias. Muy bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se están activando las cámaras. Permítanme otra vez. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, doctora Fromm. Muchas gracias, Ronald González. Muy bien, como fuese mencionado anteriormente, en este segundo café virtual tenemos la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, SEDATU. Y está hoy con nosotros la señora Mabel Almaguer Torres, directora de Proyectos Estratégicos, quien estará compartiendo con nosotros esas vitales experiencias de México en el tema. En ese sentido, es muy grato para mí cederle el espacio para conocer esta importante experiencia de México. Directora Almaguer Torres, el espacio es suyo. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Pues a nombre del secretario Román Meyer Falcón, agradecemos muchísimo la invitación a este café virtual y nada más voy a solicitar si me pueden apoyar transmitiendo la presentación. Denme un segundo, por favor. Listo.
Ok, ya está. Bueno, pues realmente lo que les queremos compartir es un poco lo que hemos estado realizando desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en temas de perspectiva de género y cómo hemos pues logrado conjuntar una agenda y posicionarla también como parte fundamental del quehacer de la Secretaría y como una guía u orientación también para gobiernos locales. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, primero decir que el territorio es la manifestación de las relaciones de poder, es decir, no podemos ver el territorio como algo aislado o como algo neutro, sino que es donde justamente se dan las prioridades y deseos de quienes participan en las decisiones sobre la configuración de los espacios, lo que frecuentemente se traduce en desigualdad e inequidad para ciertos grupos sociales y personas. Específicamente mujeres y niñas que históricamente han experimentado situaciones de discriminación y falta de oportunidades para que sus necesidades y aspiraciones en el espacio urbano pues sean consideradas al mismo nivel que tienen los hombres, ¿no? Por ejemplo, así como posibilidades de acceder a bienes, servicios, recursos que proveen las ciudades. Y, por supuesto, cuando hablamos de los territorios rurales, pues todavía las brechas de desigualdad son aún mayores. Entonces, el territorio no es nada más algo estático, sino es algo donde también va cambiando y se van dando diferentes relaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sucede ahora sí que con este contexto, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que tenemos al ver que el territorio pues no es neutro? Bueno, uno es que las mujeres no vivimos igual la ciudad, es decir, la neutralidad no existe, no es nada más hacer espacios públicos por hacerlos, o no es nada más la planeación urbana de forma neutra, sino hay que ver las diferentes aristas. También hay que ver la manera en la que la división sexual del trabajo pues ha ido segregando a ciertos grupos de población al espacio privado y al espacio público, en específico a las mujeres. Históricamente se les ha segregado a la casa, a la vivienda, al espacio privado, y a los hombres al trabajo, a lo económico, es decir, al espacio público, ¿no? Entonces es esta dicotomía entre las labores productivas, que son el espacio público, y las labores reproductivas, que son el espacio privado. Pero actualmente tenemos que ir cambiando este paradigma. Entonces, porque eso conlleva que justamente las mujeres tengan múltiples cargas de trabajo, ¿no? Y bueno, hablando también del tema de los cuidados, pues implica también trabajo de cuidados, cómo se desarrolla la movilidad para estas actividades, etcétera. Entonces, las ciudades también no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo digamos que estas dos actividades, la productiva y la reproductiva, ¿no? Es decir, el tema del trabajo productivo y el tema de la casa. Entonces, pues eso va creando diferentes problemáticas en donde hay diferencias de cómo acceden los diferentes grupos de población a la ciudad. La que sigue, por favor. Y bueno, las mujeres, ya hablando en específico, pues tenemos que considerar por lo menos 4 territorios, ¿no? En el que vivimos, en el que transitamos, y el primero, pues, es nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo nos da la diferencia para irnos socializando, para ir habitando la ciudad, y a partir de nuestro cuerpo es como nos relacionamos con las demás personas. Y esto quiere decir que aquí tendríamos que hacernos la pregunta de si las ciudades están incorporando la visión de las mujeres, ¿no? A las mujeres nos implica mucho más la escala del cuerpo que a los hombres, porque no es solo cómo nos movemos, sino que también implica nuestra escala corporal en el territorio. Entonces, digamos que la siguiente escala es la casa, después el barrio y después la ciudad. Y conforme vamos subiendo de escala territorial, pues vamos viendo cuáles son estas diferencias significativas de cómo vivimos cada quien la ciudad, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos empezar a hacer para poder identificar
pues, cuáles son las necesidades de las mujeres, ¿no? Cómo hacer una lectura feminista de los elementos territoriales. Y bueno, aquí nada más quiero recalcar que estas fotografías son parte de un concurso que hicimos en la SEDATU que se llamó Mujeres en el Territorio, donde una de las modalidades fue fotografía, y lo que les pedíamos era que a través de la fotografía mostraran cómo viven las mujeres el territorio, ¿no? Y bueno, por lo menos en 2 de ellas es muy claro que aunque tenemos otras labores y aunque tenemos que hacer diferentes actividades en la ciudad o en el campo, no dejamos de lado los cuidados, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de doble o triple carga de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Primero, identificar qué es lo que necesitan las mujeres, dónde viven, por dónde caminan, a quién o a quiénes cuidan, cómo se transportan, en qué y dónde trabajan, cuándo y para qué se trasladan, ¿no? A partir de estas que son solo algunas de las preguntas que debemos hacer, podemos ir conociendo cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer en términos de política pública. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de que inició esta administración en 2019, en la Secretaría tuvimos la indicación muy específica de diseñar e implementar una agenda que fuera muy, muy clara de género y territorio. Sabemos que el tema de las mujeres, la lucha de las mujeres por sus derechos incluyen muchísimas agendas, pero muy poco es visibilizada la agenda de género y territorio, a pesar de que nos atraviesa a todas y a pesar de que es el entorno y el lugar en donde vivimos. Entonces, la apuesta y el objetivo era diseñar esta estrategia que nos permitiera ir, pues ahora sí que desplegando diferentes acciones para poder realizar desde la Secretaría. Y entonces esta estrategia lo que hace es que atiende 3 grandes dimensiones. Uno es la igualdad entre mujeres y hombres, otra la no discriminación y la tercera es la cero violencia contra las mujeres, la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí realizamos diferentes actividades para poder implementarlas, ¿no? Uno, siempre tenemos que estar de manera coordinada con las áreas tanto de la administración pública federal como de los gobiernos locales, bueno, estatales, municipales, para poder llevar a cabo las actividades. Al interior de las oficinas también llevamos a cabo actividades de igualdad, de no discriminación y de cero violencia. Y tenemos toda una planeación sectorial y de los programas presupuestarios que salen de la Secretaría que cuentan ya con la perspectiva de género. Entonces, a partir de esta estrategia, hemos realizado publicaciones, acciones en territorio, eventos, intercambios de experiencia, entre muchas otras actividades. La que sigue, por favor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hacer ciudad con perspectiva de género? Pues es precisamente el uso y disfrute de la ciudad, de sus espacios y bienes públicos, servicios, equipamientos, desde las mujeres, ¿no? Principalmente desde las mujeres. Tenemos que tener la perspectiva de género de manera transversal, pero también transescalar, o sea, es decir, desde la escala del cuerpo, como ya lo mencionábamos, hasta la escala de la vivienda, de la ciudad, del barrio, de la ciudad metropolitana y hasta escala nacional, ¿no? Y tiene que ser interdisciplinario, es decir, el hacer ciudad no necesariamente recae solo en las arquitectas, urbanistas, sino que a partir de las diferentes disciplinas tenemos que abonar para una ciudad incluyente, integral y que permitan las visiones de muchas disciplinas y desde muchos enfoques. Entonces, las ciudades pues tienen que estar diseñándose y construyéndose de esta manera.
Y bueno, lo importante es también apelar al deseo y el derecho de poder habitarla libremente, tanto en el día como en la noche, participando en lo que la vida urbana ofrece. Aquí es importante recalcar que las ciudades no funcionan nada más de 5 de la mañana a 7 de la noche, sino que tienen toda una temporalidad que muchas veces en la planeación de estas ahora sí que no la plasmamos, ¿no? O sea, como que decimos, bueno, pues las tiendas van a funcionar de tal hora a tal hora, o los usos de suelo, o no sé, pero no, o sea, ahora estamos justo trabajando un enfoque que es ciudades de 24 horas y es poder habitar la ciudad en toda su temporalidad. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, nada más para acotar a algunas de las acciones que hemos hecho, pues me voy a enfocar en movilidad y seguridad en primer lugar. La que sigue, por favor. Y bueno, la movilidad tiene diferentes formas de identificarse o diferentes formas de poder analizarla, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es identificar el derecho de las personas que trasciende la eficiencia de llegar a un lugar a otro en el menor tiempo y en el menor costo posible. Es decir, no solamente es que me voy a desplazar del punto A al punto B, sino cómo me voy a desplazar. Y esto es muy importante también en términos de las mujeres, ¿no? Porque hay estudios en donde pues ahora sí que han arrojado resultados en donde dice, bueno, mientras las mujeres pasen más tiempo en el transporte público, tienen más probabilidad de que sufran algún hecho de acoso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir reduciendo no solamente los tiempos de traslado, sino también reduciendo estas violencias en la movilidad, ¿no? Entonces, tenemos que hablar también de cómo vemos los modelos espaciales. No es nada más la movilidad en sí misma, sino cómo se integra a los modelos de ciudad, ¿no? Cómo las ciudades que también son dispersas y falta de infraestructura, vivienda y servicios, pues no pueden ofrecer tampoco una movilidad que beneficie a todas las personas o que sea cómoda para todas las personas. La movilidad cotidiana es la movilidad que hacemos y que tenemos las mujeres para realizar, y todas las personas, pero en específico las mujeres, para realizar las actividades del cuidado que son parte de la vida, ¿no? Y bueno, esta es la que ya les decía, que es el desplazamiento, ¿no? Que son incómodos, inseguros, donde se privilegia el origen-destino, dejando fuera el disfrute y la comodidad del viaje. Entonces, tenemos que observar como estas tres esferas para poder proponer políticas públicas que permitan que la movilidad sea vista desde otros enfoques. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más algunos datos de cómo en México, cómo es la movilidad de las mujeres. Aquí en específico vemos los viajes a la escuela, el 51% son caminando, el 21% en transporte público, al trabajo 28% en transporte público, el 25% en vehículo particular. Y aquí hay un dato muy importante, que es 9 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual, 96% de ellas no denuncia. O sea, 9 de cada 10 mujeres. Estamos hablando de que si ahorita preguntamos, la mayoría vamos a levantar la mano porque hemos sido violentadas de alguna forma en nuestros desplazamientos, ¿no? Entonces, viendo estos datos, lo que tenemos que ver o que estamos identificando es si queremos hacer o si queremos mejorar la movilidad para las mujeres, son dos cosas, caminando y en transporte público. ¿Cómo vamos a mejorar estas formas de desplazamiento, ¿no? Y para que sean todavía más seguras y para que podamos bajar ese porcentaje de mujeres que han sido violentadas. Uno, pues sí, es digamos que con políticas que tengan desde el enfoque de calles seguras, transporte público seguro, pero también incentivar la denuncia, porque muchas veces lo que no tenemos son formas y los canales de denuncia, ¿no? Entonces, con estos datos, primero debemos de realizar un diagnóstico, una identificación para que una vez con esto podamos tener política pública basada en evidencia. La que sigue, por favor.
Y bueno, lo anterior fue en temas de movilidad. Ahora, ¿cómo nos sentimos las mujeres en México en el espacio público? Bueno, 69% nos sentimos inseguras al caminar solas por la noche alrededor de nuestra vivienda y 60% nos sentimos inseguras en el mercado, en el parque y en el transporte público. Esto no es nada más, pues ya nos sentimos inseguras y ya, ¿no? Sino que eso afecta en las actividades que tenemos que realizar, ¿no? Hemos dejado de hacer actividades como ir a la escuela, tomar un taxi, llevar el celular, salir a caminar, salir a comer o a cenar, visitar a un amigo, o sea, y no son en porcentajes menores, ¿no? Sino que realmente la inseguridad que vivimos las mujeres en nuestros desplazamientos afecta nuestra vida cotidiana y cambia completamente las rutinas a las que podemos estar acostumbradas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hemos hecho desde la Secretaría? Bueno, el año pasado, no, este año apenas, a inicios de este año, publicamos la guía de Calles Seguras Caminemos Unidas, que es una guía que provee herramientas aplicables en cualquier localidad y entorno para crear infraestructura que contribuya a la disminución de inseguridad en las calles y a la recuperación de los espacios para las mujeres y niñas, y volverlos mucho más transitables, cómodos y seguros. Esta guía lo que ofrece es 3 niveles de intervención, por así decirlo, y está dirigida prácticamente a gobiernos estatales y gobiernos municipales para que pueda ser aplicable a partir de cualquier recurso o de cualquier presupuesto que ellos tengan, ¿no? Tiene 3 elementos fundamentales que incluso ya los venimos repitiendo como mantra, que es las banquetas, baños y bancas, ¿no? O sea, como las 3 Bs. Y yo le pongo además la buena iluminación, como la cuarta B. Entonces, es finalmente una calle segura va a funcionar a partir de una muy buena iluminación. La guía brinda, pues ahora sí que información técnica de a cada cuánto debe de estar una luminaria, qué tipo de luminaria, etcétera, para que las calles puedan ser seguras. Generalmente encontramos calles que si acaso tendrán luminarias que iluminen el arroyo vehicular, pero que dejan fuera el tránsito peatonal, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en esta guía es priorizar el tránsito peatonal porque es como se mueven más las mujeres, caminando. Luego, ampliación de banquetas es también parte fundamental de la guía, porque las banquetas es toda una revolución, es decir, las banquetas deberían de ser amplísimas, ¿no? Sobre todo para quienes realizan las actividades del cuidado que generalmente traen personas en compañía, que traen personas a su cuidado, que son niños, niñas o pueden ser adultos, adultas mayores, para quienes tienen que desplazarse en silla de ruedas. Entonces, las banquetas son fundamentales para garantizar una movilidad cotidiana de manera cómoda y segura, porque también estamos hablando de seguridad vial, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos varios elementos en donde se pueden ir, ahora sí que la guía es tan flexible que se puede ir colocando algunos elementos de cierto tipo, algunas luminarias, etcétera. Entonces puede ser desde la intervención más básica, que es la reparación de luminarias, balizamiento de banquetas y a lo mejor hacer una intervención de urbanismo táctico para simular ampliación de banquetas, hasta la intervención mayor, que es la ampliación de banquetas de forma permanente, colocación de jardineras, colocación de cámaras de videovigilancia, luminarias también, siempre luminarias, y bueno, balizamiento, paradas de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una guía muy noble y muy flexible para que pueda ser implementada por los gobiernos locales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya nada más un ejemplo. Nosotras en Sedatu la implementamos en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un municipio al norte de México, pegado con Estados Unidos, en donde pues tienen altos índices de violencia, altos índices de violencia feminicida incluso. Entonces, desde la contribución de las políticas territoriales, platicamos con el alcalde y él dijo, pues hagámoslo, ¿no? Y entonces, además de implementar esta calle segura,
quisimos también fortalecer las experiencias municipales y en Iztapalapa, que está en Ciudad de México, realizaron, es pionera, esa alcaldía es pionera en las calles seguras y entonces ahora sí que juntamos Iztapalapa de Ciudad de México hasta el norte, que es Ciudad Juárez, y intercambiaron experiencias de cómo realizar calles seguras. Y bueno, aquí en la foto podemos ver la gran diferencia que hay entre esta calle que tiene una intervención con la guía de calles seguras y todo lo demás que está alrededor. O sea, vaya, hay una diferencia abismal entre cómo cambia la ciudad que a partir de una calle y a través de la iluminación y las demás calles, ¿no? Y bueno, nada más como anécdota, o sea, la primera vez que fuimos y que estaba pues bastante oscuro, pues no había nadie en la calle, o sea, eran las 6 de la tarde y no había nadie. Cuando se hizo la intervención, ya había personas, había jóvenes en la bici, había gente disfrutando de la calle, además los vecinos, a través de un proceso comunitario, pues también pintaron esa intervención de urbanismo táctico que se ve ahí, nos ayudaron con la pinta, con el diseño, etcétera. Entonces, digamos que es algo que también funciona para la cohesión comunitaria. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando también de transporte, lo que hicimos este año fue publicar los lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte público colectivo. Quisimos enfocarnos en este tipo de transporte porque es un transporte que, por lo menos en México, ha sido olvidado por décadas, a pesar de que es el que impera en todas las ciudades mexicanas, ¿no? O sea, el metro o un BRT están en algunas ciudades, ¿no? Está en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, pero este transporte, que es el transporte colectivo, está en todas, de cualquier tamaño, ¿no? Entonces dijimos, no hay unos lineamientos, no hay una forma de hacer que las mujeres denuncien, porque también la forma en la que opera el transporte, pues no está fácil, ¿no? O sea, no hay paradas definidas, no hay infraestructura de ascenso y descenso específica. Entonces, bueno, fue una tarea ardua, pero definimos estos lineamientos donde también dice en qué contextos sí se puede implementar y en qué contextos pues serían como mayores retos. Ya lo implementamos en Colima, en Baja California Sur, en Ciudad de México, y nada más como anécdota, decirles que los operadores del transporte en realidad son aliados, ¿no? O sea, en realidad, la vez que fuimos a capacitarlos, pues nos decían es que justo lo que nosotros queremos es que nos digan qué hacer, porque efectivamente suceden este tipo de hechos, pero no sabemos qué hacer. Nadie nos ha dicho, pues tienes que hacer A, B, C, D o llamar a tal. Entonces, estos lineamientos lo que buscan es ofrecer una ruta para la atención, bueno, uno, para la prevención, le estamos apostando muchísimo a la prevención, y dos, para la atención, ¿no? Que es también lo que buscamos, que si sucede un hecho, no se repita y que en el momento se le dé el cauce correcto. Y un valor agregado de estos lineamientos es que estamos poniendo a los operadores del transporte público como agentes de cambio, es decir, ellos serían el primer contacto en el caso de un hecho de acoso sexual. Por supuesto que esto es después de que ya recibieron toda una serie de capacitación, sensibilización, etcétera, por parte del gobierno, ¿no? Entonces, una vez con esto, pues ya vemos que ellos pueden abonar muy bien a lo que estaríamos buscando. Y bueno, y otra parte fundamental de estos lineamientos, por lo menos desde la Secretaría, es también visibilizar este tipo de transporte, pero también dignificar el trabajo de las y los operadores, porque ha sido un tema también de discriminación, ha sido un tema de siempre difamar a las y los operadores, cuando la labor que hacen pues es fundamental para todas las ciudades, ¿no? Solamente hay que irlo dignificando, hay que estarlos capacitando, sensibilizando en este y en otros temas para que se profesionalicen en su trabajo. Entonces, digamos que estos lineamientos ya están funcionando, ahora ya son un referente a nivel nacional y me parece que por lo menos la agenda
y el objetivo está puesto y los gobiernos locales, los gobiernos municipales son quienes ya lo están implementando y lo están llevando a cabo. La que sigue, por favor. Bueno, en el tema de desarrollo urbano y activación, pues estamos hablando de espacios públicos, que también tiene que ver con la forma en la que ocupamos los espacios. La que sigue, por favor. Bueno, lo que buscamos desde la Secretaría es incorporar una visión de la planeación territorial centrada en las personas y desde las diferentes escalas, identificar los impactos diferenciados, específicamente de las mujeres, y reconocer la importancia del análisis de los entornos comunitarios, ¿no? Que no solamente sea un aspecto técnico, sino que también sea un tema social, que sea un tema comunitario, y por eso decíamos desde un inicio, esto tiene que ser, el hacer ciudad tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Entonces, estas diferentes miradas, tanto de, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Sociología, antropología, aunadas a la arquitectura y al urbanismo, pues nos van a permitir visibilizar las desigualdades de género, la violencia y el empobrecimiento económico de tiempo de las mujeres en las ciudades y sobre todo identificar cómo podemos ir cerrando estas brechas de desigualdad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Bueno, primero, saber que tenemos diferentes actividades y que muchas de las actividades que hacen las mujeres se refieren a actividades del cuidado, que no necesariamente tendrían que ser de las mujeres, sino que hay que ir distribuyendo y desfeminizando este tipo de actividades, ¿no? Y más bien socializándolas, donde también el Estado tenga que intervenir. Por eso ponemos una creación y fortalecimiento de un sistema de cuidados. Aquí en México estamos, bueno, está en el Senado todavía la discusión para la ley de cuidados, pero digamos que ya estamos en el camino. La otra es la transformación de roles de género, ¿no? No necesariamente son las mujeres las que se hacen cargo de estas tareas, también deben de ser los hombres y todas las personas que contribuyen, ¿no? Y bueno, una distribución económica equitativa. Y con esas tres podemos hacer una planeación del espacio público que se sustente en una nueva forma de distribución del trabajo productivo y reproductivo entre mujeres y hombres. La que sigue, por favor. Para ello hemos diseñado distintas herramientas. Una de las que diseñamos desde el inicio fue metodología CIWAT para México, que es una metodología que permite identificar las necesidades de las mujeres en el territorio, pero el valor agregado es que, digamos que el proceso de aplicación de esta metodología nos permite profundizar en el tema de infraestructuras y de percepción. ¿Por qué hago énfasis en esto? En México tenemos un contexto de violencia generalizado que cuando vamos al territorio y les preguntamos a las mujeres, lo primero que les decimos, ¿qué quisieran ustedes para sentirse más seguras? Más patrullas, más policías, más... No, a ver, o sea, sí, por supuesto que sí, pero además de eso, ¿qué más necesitarían para poder caminar con seguridad, no? Para poder ir por sus hijas con mayor seguridad. Ah, pues a lo mejor que hubiera más comercios abiertos. Ah, pues ya estamos hablando de usos de suelo. Ah, pues que estuviera más iluminado. Ah, pues estamos hablando de calles seguras. Que hubiera más gente en la calle, ¿no? O sea, y ahí tenemos diferentes teorías que van respaldando lo que las mujeres necesitan. Entonces, digamos que esta metodología lo que hace es elevar un poquito y salirnos de ese contexto que vivimos de forma generalizada y podernos concentrar en la infraestructura y en la percepción. Y tiene 11 categorías, esta metodología cuenta con 11 categorías para identificar sus necesidades, además de una encuesta de percepción. Entonces, trabajamos en esas dos vertientes, infraestructura y percepción. Y además también lo que hace esta metodología es que busca que los grupos que se forman para identificar estas necesidades sean grupos que estén conformados de mujeres de diferentes edades, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, pero también de diferentes, ahora sí que orígenes, ¿no? O sea, mujeres indígenas, mujeres de diferentes recursos, etcétera. Entonces tenemos
una riqueza de cuál podría ser este diagnóstico. Esta metodología puede hacerse antes o después de la intervención del espacio público, pero lo ideal sería que fuera antes, ¿no? Para que lo arrojado pudiera implementarse o pudiera ser parte de la intervención del espacio. Pero digamos que el proceso de construcción de los espacios públicos, pues no es nada más construir la obra y ya, y te la dejo y a ver cómo la usan, ¿no? Sino que tiene también que ver con un proceso de activación, es decir, ¿qué pasa con la obra pública después de que ya está construida y después de que ya está entregada y todo? Bueno, pues lo que nos hemos planteado en la SEDATU es precisamente realizar activaciones con perspectiva de género. Es decir, si construimos, porque si nos vamos solamente con la obra pública, yo les preguntaría, a ver, si se construye una cancha de fútbol, ¿para quién está dirigida? Pues generalmente va a ser para los hombres, ¿no? Si se construyen salones de usos múltiples para hacer tejido y no sé qué tanto, para las mujeres. Bueno, pues no. O sea, ahí tiene que ver la activación, ¿no? Ok, tienes una cancha de fútbol, pues entonces vas y haces ligas de fútbol femenil y varonil, ¿no? Para que entonces se ocupe por las dos. También las mujeres jugamos fútbol, también las mujeres jugamos béisbol, los hombres también quieren tomar clases en salones de usos múltiples. Entonces, por eso es muy importante el proceso de activación para que a partir de la forma en la que queremos que se usen los espacios públicos también tengan perspectiva de género. La que sigue, por favor. Y bueno, no quería dejar de lado el tema rural. Ustedes me dicen si me queda poco tiempo o así, porque yo luego me sigo. Entonces, no quería dejar de lado el tema de la ruralidad. La Secretaría es Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces, también hemos visibilizado las brechas de desigualdad que existen en el campo, en las zonas rurales y que son amplísimas. Y en las zonas urbanas tenemos brechas de desigualdad, en el campo se exacerban y se multiplican, ¿no? Tan solo por hablar de los cuidados, las mujeres en el campo no solamente están al cuidado de su propia familia, sino también están al cuidado de la comunidad y también tienen que sembrar sus propios alimentos en muchas ocasiones, lo cual no es tomado en consideración como una jornada de trabajo, sino que es parte de los cuidados, ¿no? Es parte de llevar el alimento a tu casa. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hemos hecho en la Secretaría? Bueno, lo primero que identificamos fue que las mujeres no tenían acceso a la tierra. Aquí en México tenemos un régimen de propiedad que se llama propiedad social, que es justamente de ejidos y comunidades y pues que son tierras rurales, ¿no? Entonces, durante muchos años estas tierras solamente podían ser heredadas entre hombres, ¿no? Ya después se hizo una reforma a la ley agraria en el 94, me parece, en donde ya podían heredar la tierra también a sus hijas. Pero bueno, no es nada más cambiar la ley, sino es un tema también sociocultural. Entonces, el que las mujeres no puedan tener el acceso a la tierra o no sean las propietarias de su tierra, a pesar de que existen múltiples casos de que muchas veces los hombres migran y las mujeres se quedan, o muere el esposo y la mujer no puede ser titular de su tierra, etcétera, ellas siguen trabajando su tierra, ¿no? Y el hecho de que no sean titulares de forma legal, o sea, que el título no diga que ella es la propietaria, las va limitando en otros derechos, como la participación en los órganos de representación, que es donde se toman todas las decisiones comunitarias en los ejidos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, identificamos que solo 3 de cada 10 mujeres que laboran en el campo reciben pago por su trabajo y son responsables del 50% de la producción de alimentos en México. También más adelante vamos a ver algunos datos sobre cómo es la propiedad de la tierra. Del 100% de los ejidos y comunidades que tenemos en México, solamente el 27% de las propietarias son mujeres. O sea, es una diferencia abismal, ¿no? Y bueno, ¿qué hicimos?
Diseñamos una estrategia que se llama Mujeres por el Acceso a la Tierra, que tiene que ver, uno, con el estudio de mujeres rurales, donde tenemos identificados estos datos y donde tenemos identificadas estas brechas de desigualdad, pero también recomendaciones de política pública. Luego, hicimos una coordinación interinstitucional e intergubernamental para poder identificar qué es lo primero que se necesita para que las mujeres vayan ahora sí que accediendo no solamente a su título de propiedad, sino a otros derechos, ¿no? Y el tercero, que es la parte neurálgica de esta estrategia, son las jornadas itinerantes de justicia para mujeres. Es decir, las mujeres muchas veces, las mujeres en los ejidos muchas veces no hacen sus trámites porque son ejidos sumamente alejados de la centralidad. Y estas jornadas lo que hacen es acercar los servicios a las mujeres. Ahorita lo vamos a ver a detalle. La que sigue, por favor. Aquí es lo que les digo. Algunos datos muy importantes es que precisamente solo el 27% de las mujeres son propietarias de su tierra. Cuando vemos pues cómo participan las mujeres en los órganos de representación, pues solamente el 21% son mujeres. Y si nos vamos a las presidentas de comisariados, pues solamente es el 12% quienes son mujeres. Entonces, digamos que vamos trabajando en ello. La que sigue, por favor. Me voy a ir muy rápido porque me dicen que me queda poco tiempo. Entonces, bueno, una vez que tenemos el tema de acceso a la tierra, ya podemos identificar que las mujeres rurales pues pueden tener este acceso a su tierra, a sus comunidades, y esto les va a permitir abrir otros derechos, lo cual nosotras estamos muy contentas porque ya dimos el primer paso, y si ellas tienen su título de propiedad, pues ya pueden acceder a otras formas y a otros beneficios. Y bueno, nada más ya para finalizar, el último proyecto que estamos realizando en la SEDATU son las redes Mujeres en el Territorio, donde en los municipios estamos instalando redes de mujeres donde lo que hacen es desarrollar e impulsar las estrategias que ya les comenté de calles seguras, lineamientos, participación comunitaria, etcétera. Y lo que buscamos es que las mujeres sean partícipes en la toma de decisión del espacio, sea rural o sea urbano, para que se den cuenta que la ciudad no se construye sola, sino que es con la decisión de todas y de todos. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, las reflexiones para finalizar es que debemos de trabajar en la eliminación de las desigualdades estructurales, proveer mejores condiciones para que las mujeres habiten su entorno inmediato y de la ciudad con mejores y más eficientes espacios públicos, transporte, seguridad. Evidenciar estas formas de poder que se juegan en el territorio y empezar a analizar cómo y para quién se planifican las ciudades. Trabajar en la transformación de los planteamientos cotidianos, los elementos culturales, el significado y lo que hacemos en las acciones. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, ver a las mujeres no solamente como usuarias del espacio público, sino como ejes de la planeación, el diseño y el funcionamiento con suficiente control. Involucrarlas en el proceso de diseño, construcción y funcionamiento de la ciudad, porque somos y son las mujeres agentes de cambio, ¿no? Son ellas las que dinamizan el espacio público, las que lo utilizan y las que también contribuyen a que otras personas lo utilicen. Entonces, el ponerlas como agentes de cambio y no solamente como usuarias, no solo es justo, sino que es una deuda que se tiene con ellas al ser agentes de transformación fundamentales. ¿La que sigue? Y eso es todo. Muchas gracias. Mabel, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, excusamos a nuestra directora ejecutiva, la doctora Lidia Francea, que por una reunión tuvo que retirarse. No obstante, en el chat nos indicaba que era una presentación sumamente interesante, la cual nos han presentado nuestros colegas de la SEDATU en ese tema de género y la planificación urbana, que es elementos muy esenciales en la actividad de los ministerios de vivienda. En ese sentido, quisiéramos tener un espacio en el caso de que alguno de los participantes tuviera alguna duda, alguna consulta referente a la información que muy amablemente Mabel nos ha presentado el día de ahora y el cual
se pueda tener el espacio para poder ahondar alguna consulta que tengan. Dejamos el espacio por si se tiene alguna consideración, alguna consulta por los participantes. Bueno, creería que al momento no obstante, me gustaría retomar algunos elementos de la presentación y que creo que nos ha quedado todos, y uno de ellos ha sido que Hacer Ciudad es interdisciplinario, es técnicamente de todos, es una tarea tanto de los sectores como de las diferentes carreras que pueden haber, como se mencionaba, arquitectura, sociología, y es que por ello es muy interesante conocer los diferentes enfoques que nos ha presentado la SEDATU en esta mañana, uno de ellos siendo el tema de la movilidad, que lastimosamente, y la percepción de seguridad, ya que lastimosamente en muchos de nuestros países es cierto que por algunos índices de inseguridad cambiamos a veces rutinas. ¿Cuántas de nosotros hemos salido a hacer alguna actividad y por cuestiones de que a tal hora, a partir de las 8, un espacio no tiene luz o es más solo, procuramos llegar a casa antes o pasar al lugar antes de esa hora? Entonces, la iniciativa de hacer las calles seguras, de hacer ciudades 24/7, es una oportunidad para permitir que la persona pueda tener mayor espacio para hacer con tranquilidad sus cosas. De igual manera, este tema de la activación de género, porque es cierto, es muy importante hacer una planificación urbana conforme a las necesidades de las personas, y esta importancia de que vean los espacios urbanos para uso de todos, mujeres, niños, personas adultas, para que sea una planificación y un espacio y uso de todos. Y de igual manera, este tema de poner a la mujer como un eje principal, como agente de cambio, como lo mencionaban, ya que ellas es un elemento muy importante para crear esta planificación urbana. Entonces, creo que ha sido una experiencia, un conocimiento muy amplio, elementos bastante importantes que van a servir a muchos de nuestros países para continuar implementando este tema de una planificación y seguir en la lucha de poder tener esa perspectiva de género que cada día es más importante. También me gustaría brindar el espacio a la secretaria Cetina para poder también tener también sus consideraciones referente al tema que sin duda ha sido muy interesante. Secretaria Cetina, le cedo el espacio. Sí, muchas gracias. Muy interesante toda esta experiencia de México. Agradecemos una vez más. Nos da, o sea que nos hace aún más reconocer que los procesos de planificación y de desarrollo urbano necesitan reconocer y visibilizar la experiencia cotidiana de las mujeres en sus diferentes ámbitos, así como sus necesidades y responsabilidades asociadas a ese trabajo que hacen las mujeres. Lo mencionó en su presentación, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, que muchas de ellas o muchas de nosotros como mujeres tenemos y que son tareas imprescindibles para el desarrollo humano. También queremos reconocer que avanzar en esta planificación urbana con enfoque de género requiere que se fortalezcan las capacidades. Necesitamos revisar y adecuar estructuras y procedimientos institucionales e instrumentos que no solo vean el tema del espacio y el territorio, sino que también promuevan cambios culturales. Yo creo que eso fue bastante claro en esta presentación y queremos una vez más agradecer esta presentación. Yo sé que esta experiencia nos puede servir a muchos de los países en la región, así que agradecemos una vez más la participación de México, el apoyo del proyecto Mesoamérica, el apoyo de la directora From para brindarnos estos espacios de reflexión y intercambio de experiencias. Así que muchas gracias una vez más.
Secretaria Cetina, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, en el chat veo una consulta por parte de Sharon Cruz que nos dice, muy interesante la intervención, quisiera que me dieran un poco más de detalle de cómo incluyen el tema de la economía del cuidado en la creación del espacio público. En ese sentido, estimada Mabel, le cedo el espacio para la respuesta. Muchas gracias. Pues bueno, la economía del cuidado lo estamos viendo, por lo menos en México, lo estamos viendo primero como parte de, eso se está viendo desde la Secretaría de Economía justamente, para ver de qué manera podemos incorporar algún tipo de apoyo para las mujeres que cuidan sin remuneración, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que se tiene que hacer es esto, o sea, reconocer los cuidados. Y acá tenemos, y me parece que en toda América Latina es justo, reconocer los cuidados, reducirlos y redistribuirlos, ¿no? Entonces, digamos que el tema de la economía del cuidado tiene que ver más con un tema de cómo podemos reconocer esta labor de manera monetaria con las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí podemos ya irla desprendiendo hacia el espacio público, no necesariamente hacia la obra, pero sí en la activación del espacio y de la forma en que las mujeres ahora sí que administran esta economía en el espacio. Pero me parece que es más un tema que va vinculado al quehacer cotidiano de las labores del cuidado y que éstas sean reconocidas con un tema monetario. Muchísimas gracias, Mabel, por su amable respuesta. Bueno, por ahora del tiempo, agradecemos a todos esta participación en este segundo café virtual en el cual estuvimos tomando la experiencia de la SEDATU de México en el tema de género y desarrollo urbano. No obstante, les comentamos que si gustan ver alguna información dada en esta presentación o tener registro de la grabación del primer café virtual, vamos a estarles colocando aquí en el chat el enlace para nuestra plataforma Cooperasur, que es ahí donde van a estar todas las presentaciones, las grabaciones de estos cafés virtuales para que ustedes puedan tener el registro y acceder a ellas. También previo a finalizar, comentar que previo a finalizar el año estaríamos teniendo un tercer café virtual, el cual está programado para realizarse el próximo 13 de diciembre. En este café virtual vamos a estar tomando o viendo la experiencia referente a la vivienda con criterios de eficiencia energética y con interés social. Desde ya todos ustedes quedan cordialmente invitados y por supuesto que en los próximos días vamos a estar compartiendo la invitación, la agenda para que vean los ponentes y por supuesto el enlace de conexión. Así que nuevamente agradecemos a los colegas de la SEDATU por esta información tan interesante, tan importante, por supuesto a nuestros colegas de CISCA siempre por el apoyo a la implementación de estas actividades en el tema de vivienda y a cada uno de ustedes por su espacio y para participar en estas actividades. Así que les deseo un excelente día. Y pues seguimos en comunicación y nos vemos en el tercer café virtual el próximo 13 de diciembre. Excelente día para todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, hasta luego. Un gusto, feliz día. Muchas gracias. Un abrazo desde Nicaragua. Un gusto tenerla de Nicaragua, feliz día. Igual, feliz día. Hasta luego.